Uno de mis cuadros favoritos de mi hermana menor, María, que es artista, se llama Insomnio. Cuando tenía 17 o 18 años, tuvo una época de insomnio y pintó este cuadro. Para esto compró un lienzo del tamaño de una cama, se metió en una habitación, se desnudó, se embadurnó el cuerpo de pintura y se echó sobre el lienzo marcando 3 posturas a las que ella recurría durante el insomnio para quedarse dormida. Estas 3 posturas son la base de un cuadro en el que todos nos podemos ver reflejados. Según un informe de la Sociedad Española de Neurología de este mismo año, aproximadamente la mitad de la población adulta en España no tiene un sueño de calidad. Para esta Sociedad Española de Neurología, un sueño de calidad en adultos tiene que tener 3 cosas. Primero, cantidad, de 7 a 9 horas. Tiene que tener regularidad en los horarios, acorde a ritmos circadianos y biológicos, y tiene que tener continuidad, esto es, tiene que ser un sueño no fragmentado, sin interrupciones. Nuestra sociedad tiene bien interiorizadas las ventajas de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. Sin embargo, el tema de los beneficios de dormir bien, que es algo que está muy bien demostrado, parece que no está tan arraigado. Al igual que en esos récords en cosas que se saben malas para la salud, como comerse docenas de perritos calientes de una sentada o beberse X litros de cerveza sin parar, lo de batir récords de no dormir durante días también ha tentado a algunos machotes. Uno de los récords de tiempo sin dormir más conocidos o reportados es el del californiano Randy Gardner en 1963, que cuando tenía 17 años estuvo 11 días y 24 minutos sin dormir. El récord anterior lo tenía Tom Round, que era un disc jockey en Honolulu. Tom se hubiera forrado en los años 80 en Valencia. El récord de Randy Gardner es muy conocido porque estuvo monitorizado por un investigador de la Universidad de Stanford, William Demen. Durante los 11 días que duró el experimento, el investigador reportó cambios repentinos de humor. Pero bueno, esto de la mala leche cuando se tiene sueño o cuando no se ha dormido bien es algo que ya se sabe. Sin embargo, en la parte final del experimento ya se empezaron a reportar cosas algo más graves, problemas de concentración, pérdida de memoria a corto plazo, paranoias. Así, por ejemplo, cuentan que el día 11 William Demen le pidió a Randy que contara desde 100 hacia atrás. Randy paró en 65, sin aparente motivo. Y cuando le preguntaron que por qué paraba, Randy preguntó qué estaba haciendo. Esto es un caso extremo, pero el mensaje es claro. Con falta de sueño, nuestra cabeza funciona peor. Por si alguien por ahí se calienta y le apetece intentar batir este récord de días sin dormir, decir que hay un par de problemillas. Al parecer, el experimento no estaba del todo bien hecho, porque pudo ignorar microsleep o microsueños de segundos que podían reparar. Y por otro lado, desde el 1990, el libro Guinness de los récords ya no acepta récords de días sin dormir por los efectos dañinos que puede tener en la salud. Siento haberte roto ese sueño de batir el récord de días sin dormir. Por cierto, igual te has dado cuenta, pero mientras que en inglés se distingue sueño de soñar, dream, con el sueño de dormir, be sleepy, en castellano usamos sueño para las dos cosas. Y con esto, creo, juega el título del libro de nuestra invitada de hoy, María Ángeles Bonmatí, que nada te quite el sueño. Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. Estamos en la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia, que es la facultad donde yo estudié, y la verdad es que me causan sensaciones muy buenas, porque fueron años muy felices. Y estamos en la planta primera, donde está el departamento de fisiología, y estamos en una sala de seminarios, afortunadamente con aire acondicionado, y vamos a hablar del sueño, y tenemos aquí tu libro aquí delante,
como ves, en los últimos días me lo he devorado. Todo esto de aquí son marquitas que hago en la parte de abajo del libro de cosas que me parecen interesantes y como ves he encontrado muchas cosas interesantes. Y tengo que decir que escribes muy bien y vas muy al grano, porque hay otros libros de divulgación que me parecen muy rolleros. Y yo no sé si a ti algún editor te ha guiado o algo así para la estructura del libro o... Pues la verdad es que tengo que decir que tuve total libertad con la editorial Crítica, que prácticamente no difiere en casi nada al manuscrito que yo entregué a lo que finalmente ha sido. Sí que tuve, ciertamente, que yo iba entregando cada capítulo y la editora Raquel Reguera pues me iba a lo mejor orientando en igual podrías tocar este tema o bueno, cosas que a lo mejor no estaban en el manuscrito original y bueno, pues con la idea también de alguien ajeno al tema, porque muchas veces estamos dentro de un grupo de investigación, estamos todos muy metidos en algo y se nos olvida que a la gente de la calle le interesan otras cosas. Sí. Entonces, tener su punto de vista fue, la verdad es que muy útil como primera lectora del libro por capítulos, ¿no? Sí. Pero realmente tuve absoluta libertad, prácticamente no hubo correcciones de estilo, o sea que en ese aspecto muy contenta porque el producto final era justo lo que yo quería que fuera. Pues yo creo que es muy acertado el formato. En el podcast abajo ponemos las cosas de las que hemos hablado y también enlaces a lugares de interés y tal. Obviamente haremos un enlace a tu libro que se llama Que nada te quite el sueño, de la editorial Crítica, como tú dices, pero que está Planeta detrás de esto, ¿no? Que es como una... Sí, Crítica es una editorial del grupo Planeta y, bueno, están respaldados por ese grupo potente y, bueno, pues la verdad es que se nota también en la calidad final del producto, no solo en el contenido, sino también, bueno, pues es un producto cuidado. Sí, no se nota que está muy bien editado, con estos dibujos, infografías... Me ha gustado mucho también estas cuñas que pones de curiosidades, que eso que nos alivia un poco también la lectura, aunque la lectura de nuevo se hace muy amena porque son capítulos cortos y va muy al grano, no sintetizando demasiado, pero tampoco enrollándote demasiado. Creo que has logrado un equilibrio muy, muy bueno. Así pues muchas gracias. Enhorabuena. Entonces, bueno, hablar del sueño es algo muy, muy complejo porque es algo fisiológico y tú trabajas en el departamento de fisiología animal. Y la fisiología humana es muy compleja porque son muchos factores que están en equilibrio. Cuando uno desajusta uno, se desajusta en otro. Pero el sueño es algo que socialmente es muy interesante. Y quería empezar a la conversación, ¿no?, hablando de unas declaraciones que hubo hace poco de una política de Yolanda Díaz. En una entrevista me sorprendió que dijo, bueno, estoy durmiendo 2 horas al día y cuando duermo 2 horas me levanto y me pongo a planchar. Y es curioso cómo esas declaraciones en periodo electoral era algo como que realmente ella consideraba que era positivo, que podía captar votos o empatía hacia ella. Es verdad que Yolanda Díaz es una persona que creo que es muy trabajadora. Yo conocí a un chico que fue su director de campaña hace unos años y decía que trabajar con ella era agotador, porque realmente era una mujer muy trabajadora, pero hasta el punto de decir que duerme 2 horas y decirlo hasta con cierto orgullo, nos invita a una reflexión de cómo estamos considerando el sueño en la sociedad y cómo todavía no está inculcado el hecho de que dormir bien es tan importante como comer bien o como hacer deporte, ¿no? No sé si has escuchado esas declaraciones. Sí, claro que las he leído. Y bueno, no es la única. Aquí en Murcia, de hecho, cuando se configuró ya el ayuntamiento y tal, el nuevo ayuntamiento, pues una de las concejalas decía que trabajaría día y noche si hacía falta por Murcia, ¿no? Lo vemos continuamente. Han sido las declaraciones de Yolanda Díaz, hace no tanto fueron las de una famosa novelista, ¿no?, Danielle Steel, que también decía que dormir estaba sobrevalorado, que ella lo consideraba una pérdida de tiempo y que apenas dormía. Lo vemos también en líderes de estos del emprendimiento, grandes gurús de estos que también repiten ese mantra, ¿no? Dormir es una pérdida de tiempo, cuanto más duermo menos produzco. Sí. Simplemente, realmente no es así. O sea, ellos piensan que ese tiempo que no están durmiendo lo están dedicando a producir, cuando realmente lo que pasa cuando no se duerme lo suficiente es que también hay una reducción del rendimiento. Sí.
Por lo tanto, la productividad, entendida como ellos lo entienden, también se ve perjudicada por no dormir lo suficiente. Pero efectivamente lo preocupante de esto es que dormir poco se sigue considerando una virtud. Sí. O sea, lo cual demuestra una de dos, o que los asesores de estos políticos o de estos gurús no saben que la sociedad ya va tomando conciencia sobre la importancia de dormir, o que directamente están en lo cierto y efectivamente que Yolanda Díaz diga que en campaña duerme 2 horas capta votos, lo cual también es muy preocupante. Sí, lo que tú dices es cierto, se considera una virtud dormir poco, pero aquí a mí casi me preocupa más lo contrario, que el dormir mucho parece que es de algo de gandules o de gente que no es productiva, y es algo que tú lo notas, ¿no? La gente casi que evita decir, pues es que el sábado me levanté a las 12 o a las 11 o dormí, o llevo una semana durmiendo 10 horas como un rey, porque parece que eres menos productivo, más gandul, ¿no? Está el mantra ese de la España que madruga, sí. Como si la España que madruga fuera más productivo, ¿no? Lo importante es producir y no importa a qué hora te levantes y te acuestes, ¿no? Sí, bueno, ahí hay una discriminación clarísima hacia uno de los cronotipos, que es el cronotipo vespertino, los tipos búhos, bueno, pues gente cuya fisiología simplemente está un poquito más desplazada hacia la tarde y que les cuesta muchísimo madrugar y no por ello son más vagos, ni rinden menos, ni nada de esto. Pero sí que es verdad que con el sueño siempre hay algo que decir, porque si uno tiene insomnio también se ha dicho, por algo será. Sí. Algo le estará remordiendo la conciencia, también se ha hablado de eso. Y si uno duerme más que la media, pues bueno, pues es que es un vago, es que es un gandul, es que no produce. Siempre hay algo para atacar al que no duerme justo en el momento y justo en las horas de la media. Pero efectivamente este tipo de asuntos hay que desterrarlos, y estas cosas se destierran con el conocimiento de la fisiología del sueño, y de hecho ese era uno de los objetivos de publicar este libro, que la gente sepa cómo funciona el tema del sueño a nivel fisiológico, que se entiendan cuestiones clave de la regulación del sueño, de por qué dormimos de una manera, por qué dormimos de otra, la diversidad en cuanto a patrones de sueño, precisamente para evitar eso, estigmatizar al que se tiene que levantar más allá de las 10 de la mañana y puede permitírselo, que esa es otra. Y bueno, pues conocer que hay diferentes patrones de sueño, que igual que unos somos más altos o más bajos, también hay personas que necesitan dormir menos o necesitan dormir más. Se podría hablar del sueño personalizado, ¿no? Igual que se habla de la medicina personalizada, ¿no? Exactamente. Es un mundo, ¿no? Claro, este asunto de presumir de dormir poco y de elevarlo a la categoría de ejemplo a seguir, pues hay que saber que hay personas cuya fisiología requiere menos horas de sueño y personas cuya fisiología requiere más horas de sueño. Realmente 2 horas me parece excesivo. O sea, yo sinceramente no creo que una persona, bueno, un adulto estándar pueda funcionar bien con 2 horas de sueño. Sobre todo durante un tiempo prolongado, ¿no? Eso puede aguantar efectivamente, unos días, efectivamente. Al cabo de unos días ya la fisiología se va a resentir y seguramente Yolanda Díaz, si es que es cierto que ha estado durmiendo 2 horas en campaña, pues seguramente ya hoy estará rendida absolutamente. Claro. Ayer la veíamos, de hecho, afónica en el análisis postelectoral y seguramente ya estos días va a caer. Sí, porque cuando uno ve en prensa las noticias estas relacionadas con el impacto económico que tienen los malos hábitos de salud, son impresionantes. Cuando, por ejemplo, uno ve el impacto que tiene, pues, el azúcar o las bebidas azucaradas en la economía al final del país, porque si alguien enferma por malos hábitos va a tirar de los servicios públicos de salud y entonces eso pues tiene un impacto económico. Y sí que es verdad que he visto muchos datos relacionados pues con los malos hábitos de alimentación, pero luego a la hora de los malos hábitos del sueño no sé si eso está cuantificado, si el sueño repara y nos hace más sanos, el mal sueño nos hace más enfermos y eso tiene que tener un impacto económico, ¿no? Sí, hay estimaciones, hay un estudio que está reflejado en el libro en el que se ha calculado el impacto sobre el Producto Interior Bruto que tiene el sueño insuficiente. En Japón, por ejemplo, se estima que el 2,92% del Producto Interior Bruto podría estar viéndose afectado por ese sueño insuficiente. Bueno, en países europeos como en Alemania se estima una pérdida del Producto Interior Bruto de
$60.000 millones. Qué bárbaro. Que estamos hablando de un asunto económico importante. Aquí hay dos cosas. Por un lado, si dormimos poco, producimos menos. Y eso es algo que hay que grabar a fuego. Muchas veces, o sea, a mí no me gusta que este sea el principal argumento para dormir lo suficiente. Pero hay determinados contextos, como el contexto de las instituciones, en política y demás, que a veces el único idioma que se entiende es el económico. Bueno, pues dormir poco también tiene un impacto negativo sobre la economía de un país. Y esto hay que dejarlo claro. Ya no solo se produce menos, sino que también, como bien dices, una sociedad que duerme poco es una sociedad menos sana, con más bajas laborales, con más requerimientos de asistencia sanitaria, etcétera. Entonces, pues creo que es importante dejar claro que dormir poco también cuesta dinero. Sí. Como te decía antes fuera de micro, tú ya has hecho podcast y entrevistas en los últimos meses hablando del sueño y explicas todo, la verdad, muy bien, igual que lo explicas en el libro, y también pondré enlaces a esas entrevistas. Entonces no quiero ser demasiado redundante con otras cosas que has explicado en otros podcasts o en otras entrevistas, aunque obviamente algunas anécdotas vamos a comentar porque me parecen muy simpáticas, pero me gustaría ir a conocer un poquito más a María Ángeles investigadora, porque lo primero es que me parece complicado el hacer experimentos en fisiología animal comparados con otro tipo de experimentos de biología molecular o de química, que mezclas cositas y ya tienes montado el experimento. En vuestro caso, estudiar la fisiología de un ser humano es muy complejo, y he estado mirando algunas de tus publicaciones y una que me ha llamado la atención es una, creo que es del 2015, donde hacéis un sistema para medir los movimientos de las personas durante el sueño. Uh-huh. ¿Eso es algo que lo tenéis implementado ahora mismo en el laboratorio? ¿Es algo que hiciste para resolver un problema en concreto? A ver, bueno, creo que te refieres a la técnica que es la actimetría, que consiste, bueno, en colocar unos sensores a la persona y detectar el movimiento. Es algo parecido a las pulseritas estas que te cuentan los pasos, sí. Pero bueno, es un poco más, digamos, más preciso el sistema y bueno, se basa en el hecho simple de que cuando estamos durmiendo nos movemos menos. Entonces hay desarrollados una serie de algoritmos que a partir de un registro de actimetría, es decir, un registro de movimientos a lo largo del día, pues somos capaces de determinar si la persona está durmiendo o no. ¿Cómo se ha validado esto? Pues con la técnica estándar de monitorización del sueño, que es la polisomnografía, uh-huh. Que bueno, consiste en detectar las ondas cerebrales, que eso ya sí que ahí no hay duda. Eso nos da, digamos, lo llaman gold standard, nos da la medida objetiva de si la persona está durmiendo o no y en qué fase. Uh-huh. Entonces lo que hacemos es compararlo con esa otra medida indirecta, porque al final estamos midiendo movimientos, y bueno, así es como se han validado estos sistemas. En el laboratorio se ideó un sistema de estos que además incorporaba la temperatura de la piel de la muñeca, porque la temperatura también está muy relacionada con el sueño, y además incorpora unos sensores de luz, de luz tanto total como luz que llamamos circadiana, que es aquella que, bueno, es en torno al color azul, que es la que más afecta al sistema circadiano. Y sí, este dispositivo está patentado por el grupo y, bueno, de hecho creo que se está comercializando por la spin-off. El grupo tiene una spin-off, una empresa de estas derivada del grupo y se está comercializando. Bueno, hay otros grupos de investigación que lo pueden comprar y demás. Qué interesante, porque esto lo que hace es irte a medir un poco la actividad del sueño, que está muy focalizada en el cerebro, como dices. Imagino en las uniones neuromusculares, ¿no? Y en la actividad muscular, que normalmente también está asociada, en principio, a las fases no REM y REM del sueño, que son las dos grandes fases, ¿no? Claro, lo ideal sería llegar a poder discriminar fases del sueño simplemente con la actimetría, es decir, sabiendo cómo se mueve una persona o, bueno, de hecho ya podemos llegar a intuir la fase del sueño incorporando la temperatura de la piel, porque, como digo, el sueño está muy relacionado con la termorregulación. Conforme vamos aumentando en profundidad el sueño, más frío se queda el centro de nuestro cuerpo, sin embargo, más caliente está la parte de las extremidades.
Entonces lo que hacemos es incorporar ese sensor de temperatura a nivel de la muñeca y, bueno, pues eso, conjuntamente con el nivel de actividad, pues nos puede dar una idea de si la persona está durmiendo y en qué fase. No se ha llegado todavía a poder determinar exactamente la fase dentro de la fase no REM o la fase REM, la fase en la que está la persona, pero bueno, la dirección que llevamos y que llevan también otros equipos de investigación es esa, poder determinar el sueño de una persona sin necesidad de colocarle una serie de electrodos, que al fin y al cabo siempre es más incómodo para dormir que una especie de reloj, un dispositivo de pulsera. Eso es muy interesante y muy práctico, ¿no? Porque, claro, haría que fueran mucho más dinámicos los experimentos. Es que hablando contigo sobre el sueño o leyendo el libro, te vienen a la cabeza un montón de anécdotas que todos al final hemos tenido en nuestra vida, de nuestro entorno, de cosas que te han contado, de particularidades. Y, por ejemplo, una de las cosas que se escucha mucho es que no puedo dormir con Pepita o Pepita porque es que no para de moverse. Claro. ¿No? Y imagino que en esto de experimentar la pulserita habréis notado gente que se va un poquito de la media a la hora de moverse, ¿o no? Bueno, normalmente una actividad motora importante durante la noche implica una mala calidad del sueño, es decir, un sueño fragmentado, que la persona no está realmente durmiendo profundamente, precisamente porque no para de moverse, ¿no? Eso nos lo indica. Lo de dormir en pareja, la verdad es que cada día hay más evidencia de que quizá esa idea de que no dormir con la pareja va a destruir la pareja es errónea. Lo que va a destruir la pareja es que no te deje dormir la pareja, hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí. Y de hecho la gente poderosa económicamente duerme en habitaciones separadas, o sea, por algo será. Lo que pasa es que, claro, en los pisos que podemos permitirnos los mortales, ¿no? Pues al final pues hay un número de habitaciones limitado y hay que compartir habitación. Pero el tema de los movimientos nocturnos, el tema de los ronquidos, tanto de hombres como de mujeres, porque hay mujeres que también roncan. De hecho, Antonio Resines, el actor, lo ha contado ya en varias entrevistas que él duerme en una habitación separada de su pareja porque su pareja ronca muchísimo. Entonces, es algo que hay que ir pues sentando las bases de que a lo mejor lo que rompe la pareja no es dormir separados, sino no poder dormir. Y otra de las cosas que me ha venido a la cabeza es que tengo un familiar, bueno, de hecho es más de un familiar que en verano se pone calcetines para dormir. Y claro, eso causa mucho cachondeo, pero también leyendo tu libro y escuchándote puede tener un sentido, porque al final el calor de las extremidades parece ser que ayuda a alcanzar mejor el sueño y tal. No sé si eso aparte habrá ahí algún toque de la infancia, pero es también relativamente común. Sí, bueno, habría que saber dónde duerme esta persona, porque yo te digo que en Murcia en julio y agosto si te pones en un calcetín no creo que no puedes dormir. Pero sí, efectivamente, siempre, de hecho hay un dicho que dice que con los pies fríos no se puede dormir bien. Y efectivamente necesitamos que los pies, las extremidades se puedan calentar, haya una vasodilatación periférica que permita precisamente que el centro, en inglés el core, ¿no? La parte central de nuestro cuerpo donde se alojan los órganos se pueda enfriar, ¿no? Es como un sistema de refrigeración. Normalmente el entorno, lo que nos rodea, el ambiente que nos rodea, está más fresco que nuestro cuerpo. Por lo tanto, si circula más sangre por las extremidades, es decir, si se produce una vasodilatación periférica, pues esa sangre se va a enfriar y va a volver más fría al centro del cuerpo. Entonces, de ahí que si hace demasiado frío, no vasodilatamos las extremidades, obviamente, porque correríamos el riesgo de enfriarnos demasiado, ¿no? Pero si hace demasiado calor, vasodilatamos, pero tampoco se va a enfriar la sangre, ¿no? Porque hay veces que es que incluso el ambiente es algo más cálido de lo que están nuestras extremidades. Estoy pensando que en invierno a veces ocurre que hasta que uno no entra en calor no hay manera de dormirse, ¿no? Te metes ahí bajo las mantas y hay que esperar un ratito. Efectivamente, claro, bueno, no se produce esa vasodilatación periférica necesaria para que se induzca el sueño. Claro. Y vamos a hablar un poquito más de ciencia y de tus experimentos antes de hablar de cosas más personales, que tienes cosas muy interesantes como trabajar en un centro relacionado con el espacio y el sueño en el espacio y una estancia ahí en Inglaterra y quiero me cuente algunas cositas. Pero también he estado viendo que en tus publicaciones, aparte de hacer estos
estos sistemas para medir el sueño y demás, o el movimiento muscular relacionado con el sueño. En tu carrera has estado bastante relacionada con la melatonina, que digamos que es la hormona que induce o ayuda a entrar al sueño, por decirlo de una manera simplificada, pero que estáis viendo que tiene un efecto antioxidante y que el impacto de la melatonina en el organismo va mucho más allá del sueño. Incluso me ha sorprendido leer que tiene propiedades que podrían ser antiproliferativas, que podrían ser beneficiosas, digamos, para el cáncer, ¿no? Para los tumores. ¿Cómo haces estos experimentos tú en el laboratorio con la melatonina? Porque he visto, ahora habéis trabajado en ratones, también en cultivos celulares, en algún artículo, puede ser. Sí, de hecho yo empecé trabajando en cultivos celulares. El trabajo en cultivos celulares, más allá de las limitaciones que tiene, pues es una cosa bastante sencilla porque tienes las condiciones súper controladas y bueno, pues simplemente consiste en tener un cultivo celular pues utilizar una línea tumoral. En mi caso yo utilicé una línea, si no recuerdo mal, de melanoma de ratón. Y bueno, pues se tienen ahí las celulitas en su placa de cultivo y se les añade melatonina a distintas concentraciones y se mide el efecto que tiene esa melatonina sobre la proliferación celular, la viabilidad celular. Es verdad que la melatonina ha mostrado un efecto antiproliferativo in vitro, es decir, en cultivos celulares. También parece que lo ha mostrado in vivo en animales de laboratorio, en ratones. De hecho, hay un trabajo del grupo, no es una publicación mía directamente, pero sí que el grupo publicó un trabajo en el que se demostraba que el momento del día en el que se aplicara el tratamiento con melatonina era importante para ver luego qué pasaba con esos ratones. Y de hecho se vio que cuando esos ratones recibían la melatonina a una hora que no debían, el cáncer que tenían empeoraba. Y cuando se aplicaba a otra hora, ese cáncer iba pues en regresión, ¿no? Qué interesante. Y esto se une muy bien con el concepto de cronoterapia, que se inició por un investigador francés, Francis Levy, quien le dio un impulso a esto, que consiste en que la hora en la que se recibe un tratamiento, concretamente un tratamiento, él lo hacía en pacientes con cáncer, un tratamiento de quimioterapia, pues la hora en la que un paciente recibe ese tratamiento va a influir no solo en la mejoría de su tumor o de su cáncer, sino también en los efectos secundarios de esa quimioterapia. Pero bueno, es un campo ahora mismo se sigue desarrollando. Es complicado de ponerlo en práctica en la vida real porque los hospitales tienen sus protocolos, tienen sus horarios, tienen sus turnos pero a lo que se tiende es a concienciar cada vez más a que la medicina personalizada tiene que ir también en ese sentido. Claro. En el sentido del horario, de que no es lo mismo recibir un tratamiento a una hora que a otra. El organismo no está igual. Y siguiendo con el tema de la melatonina, que me he ido a otra cosa, hay que decir que la melatonina sí se sabe que tiene propiedades antioxidantes, se sabe que tiene propiedades antiproliferativas, pero es importante destacar que la melatonina que induce el sueño es la melatonina que segrega la glándula pineal. Esa melatonina llega a la sangre en concentraciones muy bajitas. Sin embargo, hay otros órganos que también producen melatonina en unas cantidades mucho mayores que esa otra. Entonces es importante no confundir, no mezclar. La melatonina que tiene esas propiedades antioxidantes es la melatonina extrapineal, no la que induce el sueño, que es la que produce la glándula pineal. ¿Porque son molecularmente diferentes o por el momento en el que se secretan? Más que por el momento y porque son molecularmente es la misma molécula, sí. Es igual. La diferencia es la concentración que se alcanza. Entonces, la concentración que alcanza, por ejemplo, la melatonina que produce el sistema gastrointestinal, creo que son 400 veces más que la que produce la glándula pineal. Entonces, esa diferencia en concentración hace que una pueda tener un efecto antioxidante a nivel local y la otra no. Entonces, claro, decir que si me expongo a la luz por la noche probablemente tenga un efecto contraproducente sobre la capacidad antioxidante de la melatonina, quizá no sea del todo preciso. El problema cuando nos exponemos a la luz por la noche y se inhibe la melatonina de la glándula pineal, vamos a tener seguramente problemas de sueño, vamos a tener una alteración de los ritmos circadianos y todo eso per se ya supone un problema para la salud. No hace falta mezclar el efecto antioxidante. El efecto antioxidante va por otro lado.
que no quiere decir que no lo haya, por supuesto que sí. Pero bueno, también de cara a intentar que no confundir a la gente, ¿no? Sí, hay un par de dudas que tengo aquí. Primero, la melatonina que uséis para los experimentos en células y en animales, ¿es melatonina que compráis, que quizá sea producida en otros organismos, pero que tiene molecularmente es muy similar y tiene el mismo efecto en humanos? Sí, la melatonina es una molécula sencilla, es una indolamina y es exactamente igual molecularmente en todos los organismos en los que se produce. De hecho, la melatonina se produce en plantas, pues la melatonina que produce una planta es exactamente igual molecularmente a la que producimos tú y yo. Uh-huh. Eso es una cosa curiosa porque, bueno, la melatonina está presente en todos los reinos biológicos, es decir, está presente en hongos, está presente en algas, en plantas. Eso implica que sus receptores también, ¿no? Bueno, ahí está la cosa. Los receptores, digamos que han evolucionado de forma paralela y de hecho hay efectos de la melatonina que no van por receptores, no son mediados por receptores. Hay un efecto directo antioxidante de la melatonina que no es mediado por receptores. Ya entiendo. Entonces, la melatonina es una molécula muy interesante porque surgió muy pronto en la evolución, eso es lo que creemos, puesto que está presente y exactamente igual la molécula en muchos grupos biológicos. Surgió muy pronto, se cree que la función original era antioxidante, es decir, eliminar los radicales libres de oxígeno que se producían en esos microorganismos, ¿no? En esos organismos unicelulares del principio, pero la molécula ha continuado igual y el organismo, digamos que ha ido coevolucionando, ¿no? Evolucionando para que esa melatonina vaya teniendo más funciones. Originariamente era antioxidante únicamente, pero ha llegado hasta nuestros días y ahora ha funcionado también como lo que llamamos cronobiótica, digamos que le da la hora al resto de células del organismo. Sí. Y la otra duda que tenía, no acabo de entender cómo si tenemos en alguna parte de nuestro organismo una producción de melatonina tan alta y en la glándula pineal es tan pequeña, ¿por qué el efecto de la melatonina de la glándula pineal? Porque va a unos receptores de unas células muy cercanas a los que la otra melatonina no puede llegar. ¿Por qué ocurre? En principio la glándula pineal segrega melatonina a la sangre, con lo cual circula. Y la actuación mediante receptores está garantizada, aunque sea la concentración no sea tan alta. La melatonina que produce, por ejemplo, nuestro intestino, se queda ahí, es local. Ah, ya entiendo. Vale. De todas formas, hay que decir que no está nada claro si hay interacción entre ambas melatoninas. Sí. Si el hecho de que haya melatonina circulando por la sangre puede hacer que haya más o menos producida por determinados órganos, eso es algo que no está claro y de hecho en la revisión que comentabas que era sobre melatonina y cáncer, pues hay un apartado que dedicamos precisamente a eso, a decir que no sabemos todavía si hay una interacción o no la hay y en caso de que la haya, en qué dirección va. Sí, porque eso es un campo que ahora mismo está muy de moda, también en animales modelo, la comunicación cerebro o sistema nervioso central con el intestino, ¿no? Que obviamente al parecer es mucho más compleja de la que parece y puede ser en la dirección que tú estás diciendo. Sí, ahí se está estudiando ahora mismo, está en pleno desarrollo el tema de la microbiota también. La microbiota, de hecho, es otra fuente de melatonina. Las bacterias que tenemos ahí, algunas de ellas producen melatonina. Entonces, bueno, es una interacción que puede ser muy compleja y que no conocemos todavía a ciencia cierta cómo puede estar funcionando. Sí. Y la melatonina, en algún momento en el libro lo comentas, que se puede conseguir en herboristerías, en farmacias y demás. Y quiero recordar que, en cierto modo, dices que cuidado, que tampoco se nos vaya la mano, que no nos intentemos controlar cosas con la melatonina. Porque... Sí, ahora ya parece que va cayendo un poco la cosa, pero hubo unos años en los que había un boom de gente tomando melatonina. La melatonina no es un caramelo, no son sugos, es una hormona que tú estás ingiriendo. La mayoría de las veces en herbolarios y demás lo que te venden es una melatonina con muy poca dosis, con muy poca concentración, que probablemente ni siquiera tenga el efecto que tú crees que va a tener. Y de hecho, bueno, pues mucha gente que se la está tomando para dormir mejor probablemente lo que tenga sea un efecto placebo, porque no se la está tomando a una concentración suficiente. Pero no hay que olvidar que es una hormona
y que como tal, ingiriéndola, pues puede tener una serie de efectos en nuestro organismo indeseados, puede tener efectos secundarios. Entonces, sí que es cierto que parece que tiene muchos menos efectos secundarios que otros fármacos, como las benzodiazepinas y demás, mucho más, como dice la gente, ¿no? Mucho más fuertes, ¿no? Me ha gustado el apartado del libro donde cuentas cómo te fuiste a hacer una estancia postdoctoral en Inglaterra y cómo te pagaron el viaje y los gastos de la estancia para una entrevista, y te volviste de la entrevista pensando que no había funcionado bien y bueno, habrá que buscar otra cosa porque la entrevista no me ha ido bien, y a los pocos días te dijeron: estás contratada, eres nuestra candidata. ¿Qué pasó en aquella entrevista que no tuviste buen fin? A ver, era la primera entrevista de esas características que yo hacía. Era una entrevista con gente muy, digamos, muy reputada del campo del sueño, y también hay que recordar una cosa, que los que no somos nativos angloparlantes, ahí tenemos una dificultad añadida. Entonces, bueno, también supongo que el síndrome del impostor clásico en estas cosas tuvo que ver, y mi mentalidad también un poco catastrofista, que siempre tiende a ponerse en lo peor ante situaciones que me generan un poco de inseguridad, y yo la verdad volví convencida de que no, que yo, bueno, pues una experiencia más y ya está. Pero yo creo que eso es muy común en los españoles, por lo que tú dices, ¿no? El idioma nos cuesta, podemos hablar de nuestro tema técnico con más o menos soltura o entender cualquier charla, pero claro, cuando uno se enfrenta a una entrevista que es algo más coloquial y tal, pues va un poquito más tenso por si hay alguna ironía o algún giro o algo así que no pueda entender. Pero en cualquier caso, yo creo que sí que nos pasa, afortunadamente cada vez pasa menos, que sobrevaloramos a aquellas personas que salen en los artículos de las revistas importantes o pueden ser aquellos que te entrevistaron, y nos infravaloramos nosotros, ¿no? Sí, hay un complejo de inferioridad clarísimo en los españoles que nos dedicamos a la ciencia con respecto a otros países, que yo lo veo no solo en mí en aquella ocasión, sino lo he visto en muchos compañeros. Ese infravalorarse, ¿no? Lo que yo he hecho hasta ahora no vale nada, aquí no me lo van a valorar, y no es así. Luego realmente te das cuenta de que estamos bien considerados fuera de España. La mayor parte de las veces te ofrecen quedarte o te incentivan o te felicitan por tu trabajo, cosa que muchas veces donde no pasa es aquí, que quizá ahí esté el origen de todo. En ese complejo de inferioridad nos lo ha impuesto el propio sistema español. Yo recuerdo que allí tuve que hacer, claro, obviamente horas extras que yo consideré que no eran extras, porque claro, yo venía del sistema español, donde se da por sentado que tú tienes que trabajar el máximo de tiempo que puedas trabajar. Claro, yo llegué allí, tuve que hacer una serie de horas extras que se salían de lo que era mi contrato, y a mí me pagaron esas horas extras. O sea, suena, a lo mejor alguien de la industria dice, lógico, ¿no? Dice, esto es normal. Pero a mí me pareció, vamos, yo me quedé muy sorprendida. Intuyo que el proyecto esté relacionado con el sueño en el espacio, y era un proyecto un poco especial, que también leyendo tu libro estuviste buscando voluntarios que tenían que estar durante semanas, no sé, unas cuantas semanas. Sí, 2 meses enteros en cama. 2 meses en cama, y les dabais 16.000 euros. Yo me estuve planteando que si lo haría o no lo haría, 16.000 euros, 2 meses en cama, pero luego leyendo un poco el resultado vi que la gente ya al mes empezó a desesperarse un poquito. Sí, el tema, claro, en los medios de hecho, en los medios de comunicación españoles se hicieron eco de este estudio cuando estaban reclutando gente, y se vendía como 16.000 euros por estar tumbado durante 2 meses. Claro, no era así la cosa, no era tan idílico el tema, porque tenían que someterse a un montón de pruebas diarias, pruebas invasivas como biopsias de músculo, biopsias de tejido graso, pruebas en algunos casos dolorosas. O sea, ellos ya no era solo estar tumbado, que además luego entraremos más en detalle, pero no era estar tumbado como uno está en su cama, sino que había una inclinación de la cama con la cabeza hacia abajo, que bueno, la cosa no era tan sencilla. Sí, yo leyendo los detalles ya no me parecía tan idílico. Luego la tele se la diste pasado un tiempo, ¿no? Como un regalo, pero al principio no tenían ni... Sí, y bueno, ya se podían ver alguna cosa, podían ver... De hecho, veían... Una habitación se aficionó mucho a la serie Colombo,
y que la estaban reponiendo en ese momento allí en Francia y bueno, fue una experiencia curiosa. ¿Y cuántas personas había allí? Pues lo hicimos en tandas de 10 y fueron 2 tandas. En total tuvimos 20, pero bueno, en cada tanda eran 10 personas. Claro, y ahí es donde imagino tú tuviste que echar muchas horas extras porque tuviste que estar encima de todo eso. Sí, era un protocolo bastante demandante no solo para los voluntarios, sino también para los investigadores. Y bueno, pues hubo que hacerlo, fue bastante intensa la experiencia. No hubo nadie que dijera, mira, me bajo de la cama. No, nadie voluntariamente decidió dejar el estudio. Sí que hubo momentos complicados porque pues hubo gente que no toleraba muy bien, sobre todo, fíjate, nuestra parte, que nuestra parte era de las menos invasivas, pero nos molestaba por la noche. Entonces, para que veamos un poco también la importancia del sueño. Electrodos. Claro, no dormían, digamos, como dormían el resto de noches. Entonces, bueno, las noches que tocaba nuestra parte, pues ellos lo pasaban peor. O sea, pero bueno, había que hacerlo, formaba parte del protocolo y del diseño del experimento y prácticamente todos lo aceptaron muy bien. Pero bueno, sí que hubo anécdotas de un voluntario que se desmadró un poco la cosa, consiguió pedir por internet una serie de golosinas, ¿no? Cosa totalmente prohibida porque la alimentación estaba muy controlada. Y afortunadamente una de las enfermeras consiguió interceptar a tiempo el paquete y no llegó a ser consumido, pero... Sí. Una de las cosas que me ha sorprendido de ese experimento, que me parece ese capítulo muy, muy interesante, es que dice que todavía no se ha publicado ese estudio. Y ahí los resultados, sean más o menos impactantes o revolucionarios, son muy interesantes. ¿Por qué este retraso? Pues, a ver, tendemos a pensar que en investigación todo va muy bien, siempre todo se hace muy rápidamente y a veces no es así, a veces hay retrasos por múltiples causas. En este caso, bueno, yo me vine para acá cuando terminó mi contrato, me incorporé, conseguí un contrato de reincorporación aquí a la Universidad de Murcia y continuamos trabajando a distancia. Ha habido muchísimos análisis después de recoger los datos, análisis que han llevado mucho tiempo, tanto por mi parte como por la de ellos. Hay que decir que cuando se entregó el manuscrito de este libro todavía no se había enviado el trabajo a publicar, pero se envió a publicar el pasado febrero, con lo cual está enviado ya a una revista, concretamente a una del grupo Nature, relacionada con microgravedad, pero se envió en febrero y a día de hoy no tenemos comentarios de los revisores. Es decir, que muchas veces los retrasos pues son por múltiples causas. Sí. A día de hoy, como digo, han pasado ya 5 meses o más y la revista no da señales de vida. La verdad es que eso es uno de los problemas que tiene el sistema científico actual, ¿no? Las publicaciones. Todos sabemos lo complicado que es, primero, que una revista te lo acepte para revisar, después encontrar revisores, que los revisores al final somos nosotros mismos, pero que a veces vamos desbordados. Yo justo la semana pasada estuve revisando un artículo que era complejo, me llevó 10 y medio de trabajo y tú lo piensas y dices, bueno, esto me está quitando tiempo de otras cosas, pero sientes que tienes que cooperar con el sistema también. Pero a veces que vas tan desbordado que no puedes dedicarle tiempo a eso. Sí, bueno, aquí se podría debatir mucho sobre el sistema, ¿no? Ese sistema que a veces nos olvidamos que han creado personas concretas, pero el sistema de publicaciones y demás, yo, y esto es una opinión estrictamente personal, creo que está llegando un momento en el que la burbuja va a explotar, igual que han explotado otras burbujas, esto va a explotar, porque aquí hay un negocio redondo para las revistas científicas. Y es que ellos cobran por publicar, porque no hay que olvidarse de que el famoso Open Access, el acceso abierto, para quien nos esté escuchando y no lo sepa, bueno, pues las revistas tienen una modalidad que es que dan acceso gratuito a todo aquel que quiera consultarlo. ¿Cómo da ese acceso gratuito? Haciendo que los autores paguen por publicar en esas revistas. Y estamos hablando del orden de 3.000, 4.000 euros de tasas por publicar un artículo una vez que está aceptado. ¿Qué pasa? Que no se está pagando a los revisores. Entonces, somos los revisores los que estamos permitiendo que eso funcione. Llega un momento en el que uno va desbordado de trabajo, como dices,
Y llega un momento en el que también uno se plantea que está haciendo un trabajo para que otros se lucren sin recibir absolutamente nada. Claro. Porque ahí hay un conflicto, ¿no? De decir, imagínate que la persona que tiene que revisar tu artículo tiene ese razonamiento que es totalmente lícito y que todos lo hemos tenido, pero por otro lado te está perjudicando. Entonces está un poco entre la espada y la pared. Exactamente, sí. No, yo estoy convencida de que algo así está pasando porque creo que muchos investigadores se están dando cuenta de que esto no puede seguir así y ya yo, de hecho, bueno, he tenido contacto con editores y tal y me dicen que cada vez cuesta más encontrar revisores. También antes de fuera de micro hablábamos de tu situación profesional, que es la situación de muchos jóvenes investigadores que estáis muy capacitados, que habéis formado dentro y fuera, que tenéis reconocimiento internacional, que tenéis reconocimiento nacional, que obviamente estáis suficientemente maduros para entrar en el sistema, pero el sistema está como muy parado y estanco precisamente por eso, porque tiene una manera de evaluar que está un poco desfasada ya, ¿no? Durante el podcast hemos entrevistado a un par de personas que están en tu misma situación, pero yo creo que esto hay que hablarlo y hay que reivindicarlo, ¿no? ¿Cómo estás viviendo esto y qué expectativas tienes? Bueno, pues sí, la verdad es que el otro día en Twitter ya fue un momento de desahogo porque, bueno, pues hay momentos en los que se ponen en fila todas las negativas, ¿no? Se van cerrando puertas una detrás de otra y muchas veces por decisiones arbitrarias de personas concretas que no siempre están muy arriba o muy lejos, sino que a veces son de la propia institución. ¿Te refieres a requisitos que se ponen de vez en cuando? Sí, requisitos que ponen las instituciones de forma pues un tanto arbitraria, quizá fundamentadas en una limitación presupuestaria que nadie niega que exista, pero que quizá se podría gestionar de otra manera o se podría ver la forma de no perjudicar siempre al mismo sector, ¿no? Es llamativo que en España la media para estabilizarse en la universidad sea de en torno a 40 años, más o menos. Yo lo estoy viendo, yo no llego yo tengo 37, no me importa decirlo. Sí. Tengo 37 años, pero veo muy lejana la estabilización y eso no es sano. No es sano ver que la gente que ahora se está consiguiendo estabilizar va 8 años por delante de mí. Sí. Eso es, bueno, desanima mucho. Luego ves también, bueno, pues quien me dirigió a mí la tesis el otro día hablando en una comida informal y tal, decía que él consiguió su plaza a los 27 años. Esta persona ya está jubilada. Sí. Entonces hemos ido viendo cómo a lo largo del tiempo se ha ido retrasando esa edad, lo cual también hace que la vida personal se retrase. Claro. Uno hace renuncias a su vida personal. Claro. Bueno, pues se vive con bastante desánimo en muchas ocasiones. Un poco se puede contrarrestar ese desánimo con alegrías concretas, por ejemplo en mi caso como la publicación de este libro, que bueno, de alguna forma te hace ver que lo que haces sirve de algo, más allá que de ese sistema del que hablábamos, ¿no? De publicaciones que a veces solo leen las 4 personas de tu campo. Sí. Pero bueno, también ver que lo que haces puede tener un traslado a la sociedad y que repercuta en mejorar la calidad de vida de la gente, hace que se lleve mejor. Pero desde luego la situación es poco alentadora. Como decía, durante estos programas hemos entrevistado a otro par de un chico y una chica que estaban en una situación parecida a la tuya, que son Óscar y Clara. Óscar ya ha conseguido meter la cabecita en el sistema con un Ramón y Cajal, que tampoco es algo para tirar cohetes, porque bueno, son salarios muy justitos encima para vivir en grandes ciudades, pero bueno, ya está dentro del sistema. Y la otra persona es Clara, que estaba viviendo, pues imagino como vivís todos, con contratos que se acaban dentro de unos meses, que entonces tenéis que buscar otra fórmula para conseguir extenderlos y demás. Pero mis sensaciones, cuando estoy hablando con los tres, es que soy gente tan capacitada y con tanto motor y energía y tal, que tarde o temprano el sistema os tiene que captar. Y antes también lo hablábamos, ¿no? Que quizá a lo mejor el sistema no te va a captar por la vía A, pero te va a captar por la vía B, y que ahí quizá puedes desarrollarte profesionalmente y tener un impacto en la sociedad positivo, que es de lo que se trata al final, de tú realizarte profesionalmente y poder expandir eso. Entonces, sí, hay que recordar también que mucha gente muy preparada, con mucha valía, se ha quedado por el camino precisamente por este sistema, ¿no? Este sistema que
que te vapulea constantemente. Sí. Antes fuera de micro también te comentaba, ¿no? El símil del Grand Prix, que ahora va a volver ahora este verano a Televisión Española. Bueno, pues es un poco eso, o sea, estás recibiendo bolazos continuamente que te quieren tirar al agua, y es la sensación esa de que todos son pegas, ¿no? Uno intenta, pero siempre se encuentra algo que le impide seguir avanzando. Pero bueno, quería simplemente recordar eso, que bueno, los que seguimos es porque hemos tenido una capacidad de aguante que... No, pero es muy importante, pero mucha gente visibilizarlo, ¿no? Y como tú lo haces o otra gente lo hace, porque si no, ese problema parece que queda ahí enterrado y es uno de los problemas grandes que tenemos. Sí, el problema también, claro, a muchos, a todos nos gusta visibilizar lo bueno, ¿no? de nuestra profesión, de contar que he estado no sé dónde hablando de no sé qué, que me han dado un premio de no sé cuántos, que he publicado un libro, todo eso está muy bien, pero tiene también que salir, porque si no va a haber un sesgo y no puedes. Pues lo de Grand Prix es muy buen símil para la carrera científica, pero incluso una vez que entre en el sistema, yo creo va a seguir así. Sí. te sigue lanzando pelotas para que te caigas. Y yo hago otro que es el del juego de la oca, que de pronto pues vas jugando y caes en una casilla y te retrasan a la casilla anterior, o incluso a veces hasta a la casilla de salida, ¿no? Y es así, son cosas que muchas veces tú no puedes controlar y lo único que puedes hacer es hacer tu trabajo lo mejor posible y esperar el momento, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar algo de María Ángeles Bonmatí fuera del laboratorio. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cómo te desconectas de toda esta actividad profesional? Pues esto va a sonar muy típico, pero bueno, me gusta leer, me gusta el cine, el buen cine me gusta también, la música clásica, cuando puedo y viene alguna orquesta buena a Murcia suelo ir. De hecho, cuando he estado fuera he tenido ocasión también de oír orquestas. ¿Tocas algún instrumento? No toco ningún instrumento, no, porque yo fui una niña muy rebelde. Mi padre, bueno, está en el mundo de la música tal, es crítico de música de un periódico de aquí. Y siempre quiso, y yo no sé si por la rebeldía típica y también que ellos respetaron que en aquel momento yo no quería dedicarme a aprender a tocar ningún instrumento, no toco ningún instrumento, pero sí que me ha servido para poder disfrutar de esa parte, ¿no? del arte, que es la música clásica. Y entonces, cuando ahora llega el periodo de verano, que todos estamos esperándolo un poco pues, para desconectar y para hacer cosas diferentes, ahora te llegan 2 días en la playa de tranquilidad, imagino que te dedicas a leer, a escuchar música clásica. A leer, disfrutar del silencio del que no he podido disfrutar durante el resto del año, porque el ruido es una de las cosas que yo reivindico mucho, que hay que acabar con el ruido. Utilizo mucho las redes sociales para eso también. Y otro de mis hobbies es disfrutar del silencio, de que no haya permanentemente alguna molestia, ¿no? ¿Y dónde vas para huir del ruido? Bueno, pues hemos conseguido tener un espacio en la torre de la Horadada donde no llega el ruido. Ah, vale. Y además tengo 3 gatos. No sé si cuenta como hobby, pero bueno, eso. Pero son divertidos. Lleva tiempo el tener gatos a nivel de mantenimiento y demás, o son muy independientes, ¿no? Lleva poco tiempo porque no los tienes que sacar varias veces al día. El gato hace su vida, obviamente, y tienes que mantener unas condiciones con su comedero y su arenero y todas estas cosas. Pero no lleva tiempo. Y lo de la independencia del gato también es muy relativo, porque eso lo suele decir gente que no ha tenido gato. Yo siempre que he tenido gato, he tenido un gato cerca dándome el follón. O sea que... Sí. Viniendo para acá en el coche andaba reflexionando pues esto de este periodo vacacional que llega, y tú hablas en tu libro también que el sueño es un pilar de la salud más, al igual que la actividad física y que la buena alimentación. Entonces, uno cuando llega a un periodo de una semana de vacaciones, en la playa, por ejemplo, pues piensa, bueno, pues voy a cuidarme, voy a dormir bien, voy a comer bien y voy a hacer deporte. Pero mantener esos equilibrios durante
2 días seguidos es muy complicado en la sociedad actual porque, vale, tú estás alimentándote bien, pero de pronto hay unos amigos que te llaman para tomarte una copa y bebes alcohol que no es saludable y luego encima te acuestas tarde. Bueno, al día siguiente pues, intentas hacer deporte, pero hay otra cosa que te está cojeando y es que vas a hacer una comida social y hay un montón de fritanga y ¿qué vas a hacer? Pues te lo tienes que comer, ¿no? Y entonces estaba reflexionando sobre eso, lo complicado que es tener ese equilibrio de decir una semana totalmente saludable. Bueno, yo es que creo que no hay que obsesionarse con esto. Es muy complicado hacerlo todo bien. Entonces, muchas veces uno debe conformarse con ir en la buena dirección, ¿no? Y tener presente ciertas cosas e intentar hacerlo todo lo mejor que se pueda. Y también es verdad que volvemos al sistema, ¿no? El sistema no siempre va a favor de comer bien o de dormir bien. Bueno, lo vemos, comer sano es caro. Y el otro día me comentaba una persona que conocí también en algo relacionado con el libro y tal, decía es que dormir bien es caro. Y lleva razón. ¿Cómo es eso? Dormir bien es caro. ¿Por qué? Fíjate que durmiendo no se consume. No necesitamos grandes cosas para dormir, más que una superficie medianamente cómoda. ¿Qué pasa? Que en las ciudades hay ruido. ¿Cómo se aísla uno del ruido? Pagando unas ventanas que a lo mejor te cuestan 2.000 euros la ventana si de verdad te aísla. Bueno, sí. Dormir por la noche en Murcia es caro, porque no se puede dormir sin un ventilador mínimo puesto. Eso consume electricidad. Los que se lo pueden permitir y tienen un aire acondicionado en su habitación, en las noches de julio y agosto lo conectan. Quien no se lo puede permitir duerme peor que quien se lo puede permitir. Y eso es una realidad. Sí, o sea, dormir bien es caro y hay diferencias sociales en cuanto al sueño en términos económicos. Y eso está clarísimo. No va a dormir igual una persona que vive en su chalet independiente que una persona que vive en un edificio con vecino arriba, vecino abajo y vecino a cada lado. Sí, es verdad. Pues, de nuevo, no estamos haciendo casi nada de spoiler de tu libro, pero hay cosas muy, muy básicas que, bueno, sí que conviene a lo mejor recordar. Y una de las cosas que he aprendido que no sabía son las de las fases de sueño de 90 minutos y cómo esos bloques de 90 minutos se van repitiendo y al final de cada bloque está la fase REM, que es la fase de los sueños, y en los ciclos, digamos, 3, 4, 5, la fase REM se va ampliando. Por eso, normalmente los sueños más largos son justo antes de levantarnos. Luego también el punto en el que la fisiología son ajustes muy, muy finos y el sueño al final es un ajuste de varias cosas. Uno son los ritmos circadianos en los que tú has trabajado mucho, que son la luz y la oscuridad, regula la actividad de nuestro organismo y cuenta muy bien todo eso. Y la otra es lo que llamas el reloj de arena. Y aquí tengo una pregunta, porque en el reloj de arena hablas que lo que ocurre es que la actividad cerebral hace que gastemos ATP, que es nuestra molécula energética en las células, que genera la adenosina, y que llega un momento que esa adenosina, esos residuos, hay que recuperarlos y hay que limpiarlos. Y eso hablas de unas células de la glía del cerebro que están involucradas en ese proceso, pero estaba pensando, el ATP también se consume mucho a nivel muscular. La adenosina también se acumula en músculos y hace que cuando estemos mucho tiempo despiertos tengamos fatiga muscular. La verdad es que ese aspecto no lo controlo. O sea, el papel de la adenosina yo lo he tratado en relación con el sueño. Sí que está claro que la adenosina es la molécula que dispara las alarmas, ¿no? De que ya llevas demasiadas horas despierto, toca dormir. O sea, la adenosina en el cerebro tiene esa función de señalizar que ha llegado el momento de parar, ¿no? De poner el cerebro a dormir, que se active ese sistema linfático y actúe como pues, un sistema de recogida de basuras, ¿no? De eliminación de residuos. Bueno, hay que tener en cuenta que no siempre que uno tiene mucha necesidad por dormir está fatigado físicamente. Cierto, sí. Y al contrario también pasa cuando uno ha hecho un ejercicio muy intenso, sobre todo si lo ha hecho cerca del momento de dormir, cosa que no se debe hacer,
pero si se ha hecho, puedes tener una fatiga muscular y sin embargo que tu sistema nervioso esté súper activado y te cueste muchísimo dormir. Entonces no creo que tenga mucho que ver el nivel de fatiga muscular con los mecanismos que a nivel nervioso disparan el sueño. Pero bueno, es una cosa a explorar, efectivamente. Sí. Quería entrar en el último tema, que me parece un tema muy divertido que tratas en el libro, divertido para el que lo lee, no para el que lo sufre, que son las parasomnias, que son todas estas, no sabría cómo llamarlo, fenómenos que ocurren relacionados con el sueño, que son un poco, que se salen de lo normal, como el sonambulismo, el hablar de noche y demás. Y también hemos escuchado en nuestro entorno muchos casos de esto, que a veces evoluciona. Hay gente que es sonámbula durante un tiempo y después se le pasa, o habla de noche durante unas edades y después se le pasa. Y lo que te quería preguntar es que decías que tú en Twitter preguntabas a la gente que te contaran historias de estas, de parasomnias o de fenómenos un poco anormales que le han ocurrido a la gente durante el sueño. Y tengo curiosidad porque me cuentes alguno. Pues hubo muchos y de hecho la primera consulta que lancé fue sobre los sueños lúcidos, que es otro tema que se trata, y ahí hubo una respuesta pero tremenda. O sea, yo no me esperaba encontrar tantísimas respuestas, no solo públicamente, sino que se me saturaron prácticamente los mensajes privados por Twitter de gente contándome cosas de estas, y además muchos de ellos diciendo: eres la primera persona a la que se lo cuento, porque siempre he tenido miedo de que me tomaran por loco en mi familia o mis amigos. Porque el sueño lúcido es el sueño que tú tienes un poco de control sobre esto. Sí, el sueño lúcido es, tú diriges el contenido del sueño. Ajá. Es una cosa que le pasa a determinadas personas, sí. No es una cosa, digamos, sobrenatural ni paranormal, no está demostrado científicamente que esto ocurre. Y bueno, el tema de las parasomnias también lancé una pregunta, porque bueno, yo en mi entorno, por suerte o por desgracia, no tenía casos así muy, muy cercanos. Y hubo muchísima gente también que me contó cosas. Suelen además contarlo con mucho humor, entonces pues sí, al final, aunque sean situaciones que pueden convertirse en cosas complicadas, pero la gente se lo suele tomar con humor. O sea que... Hay gente que también lo leí en el libro, que se levanta y se pone a cocinar y está durmiendo. Sí, es que el sonambulismo te permite realizar acciones complejas con un cerebro dormido. Y ese es el peligro, porque claro, una chica por Twitter me contaba que ella era sonámbula y que en una de las veces la habían salvado de caer al vacío por segundos, su familia, porque la habían pillado ya abriendo la ventana y casi saltando por el balcón. Claro, es un cerebro dormido, es un cerebro que lleva su actividad independientemente del entorno real. Luego también situaciones de estas de hablar en sueños, ¿no? De hecho, una de las anécdotas que aparece es de uno de los revisores, de una de las personas que revisó el manuscrito en una de las primeras etapas, que era concretamente su madre, y por lo visto pues una noche le pegó un tortazo al padre, eso por dormir en la misma cama seguramente. Qué bueno. Y sí. Y bueno, pues gente que se levanta y se pone a ordenar toallas, gente que cambia un cuadro de sitio, y claro, no se dan cuenta, se levantan al día siguiente y se encuentran que lo han hecho. Y lo que dices de las etapas de la vida, es cierto que estas parasomnias, sobre todo pues tipo sonambulismo, terrores nocturnos, etcétera, son muy frecuentes en las etapas de la niñez y la adolescencia, y luego probablemente desaparezcan y no vuelvan a aparecer. O aparezcan en momentos muy concretos, por ejemplo, si la persona tiene un periodo de mucho estrés, pueden reaparecer. El consumo de drogas o el consumo excesivo de alcohol también pueden favorecer que aparezcan. Pero bueno, en general no suelen tener peligro más allá de los peligros asociados al hecho en sí. Sí. Hay gente que come mientras duerme, entonces, ¿cuál es el peligro de eso? Aparte de que metabólicamente el organismo no está muy preparado para estar digiriendo en ese momento, pero es que se pueden coger y beberse un vaso de lejía tranquilamente. Entonces, claro. Esos son los peligros. Más allá de eso, no parece que haya un peligro asociado a la parasomnia en sí. Claro, porque hay una parte del cerebro que está funcionando, pero hay otra que no registra, ¿no? Que eso es un bote de lejía, ¿no? Claro. Uh-huh. Qué tremendo. Y también me estaba acordando, conforme hablabas de esto, de partes del cerebro que funcionan y otras que no, cita varios ejemplos en el libro del mundo animal, que eso ahí da para otro podcast, ¿no? Totalmente, porque tiene muchas curiosidades. Una de ellas son los cetáceos,
que duermen con la mitad del cerebro y me parece alucinante. Tampoco sabía lo de las jirafas que duermen tan poquito. Sí, la idea de incluir ese capítulo es, bueno, pues realmente cuando un animal duerme se queda totalmente a expensas de los depredadores, de cualquier peligro que pueda acechar. Nosotros dormimos normalmente, los que somos afortunados en el primer mundo que llamamos, ¿no? Lo dormimos en unas condiciones de seguridad prácticamente absolutas. No va a venir nadie a atacarnos. Dormimos bajo un techo, en un colchón cómodo en la mayoría de las veces, pero un animal en la naturaleza, desconectar del entorno, que es lo que supone el sueño, supone un peligro. Entonces, que se haya mantenido a lo largo de la evolución algo que supone un peligro, nos da idea de la importancia que puede tener ese proceso fisiológico para la salud, ¿no? Para la vida. ¿Cómo lo ha hecho? Pues con adaptaciones. Entonces, hay un montón de modificaciones del sueño que son alucinantes, y una de ellas es eso, lo de los cetáceos que duermen con medio hemisferio, van alternando. Algunas aves también, para mantener el vuelo durante periodos prolongados sin tener que parar a dormir. Parar a dormir como entendemos nosotros dormir, claro, duermen. Y bueno, un poco la idea es eso. Hay poderosas razones para el sueño cuando se ha mantenido en la naturaleza, siendo una cosa a priori que no es ventajosa para la supervivencia. Sí. He estado mirando también artículos relacionados con el sueño en las revistas, digamos, de referencia que son Science y Nature en los últimos meses. Y en Science me he encontrado un artículo de hace 2-3 meses sobre los elefantes marinos que por primera vez le han medido el sueño cuando van migrando, ¿no? Porque los elefantes marinos son que cuando llegan a la costa, pues se tiran el día entero durmiendo y duermen en unas posturas muy simpáticas porque duermen unos encima de otros. No sé qué. Pero claro, estos animales tienen que migrar durante cientos de kilómetros y esta migración es arriesgada porque están expuestos pues, a depredadores. Y en este artículo de Science consiguen ponerle unos sensores a una colonia de elefantes marinos durante la migración y ven que cuando están en tierra están durmiendo 10-12 horas, pero en cuanto empiezan a migrar duermen como un par de horas o 3 y en fragmentos muy cortos. Y como al parecer en la fase REM del sueño se giran, se ponen boca arriba y en la no REM se ponen boca abajo. Entonces me ha parecido muy interesante. Obviamente eso lo ha puesto en Science, quizá pues el reto técnico de ponerle a unos animales que migran tanto tiempo unos sensores y que aguanten y tener una buena calidad de datos. Sí. A mí me parece apasionante el tema del sueño en otros animales, ¿no? Ver eso, las distintas modificaciones que a lo largo de millones de años pues se han ido desarrollando, ¿no? Para proteger ese proceso fisiológico que luego, pues volviendo al principio, pues bueno, pues volvemos a que algunos políticos también duermen 2 horas, ¿no? En campaña, como los leones marinos. Sí. Pues nada, darte la enhorabuena por todo el trabajo que haces. Me parece que trabajas en un tema que es súper apasionante porque combina la fisiología, pero también pues un poco la evolución, la biología molecular, porque luego tienes que ir a los detalles, la neurociencia, la genética incluso, que también influye en el sueño, que también lo cuentas en el libro. Me parece un campo realmente apasionante y bueno, verte a ti tan preparada y con tanta ilusión para seguir trabajando en esto, pues la verdad es que me agrada y espero que aguantes el tirón para conseguir entrar en el sistema y que te veamos durante muchos años publicando tu investigación en temas del sueño. Pues muchísimas gracias y un placer haber participado en este podcast de Ráticos de Ciencia. Hasta aquí Ráticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.